la mejor evidencia disponible en un tema de interés. Vamos a empezar con este caso clínico. Se trata de una paciente de 48 años de edad, sin antecedentes patológicos, que tiene un cuadro clínico de 12 meses de evolución de pérdida auditiva izquierda, tinnitus y alteraciones del equilibrio. Al examen físico no tiene otra normalidad de pares craneales. Se le realiza una imagen de resonancia magnética que evidencia el siguiente hallazgo. Entonces, lo que proponemos en este momento es, dadas estas tres opciones de manejo, tanto el seguimiento imagenológico como la microcirugía o la radiocirugía, que los presentes en el grupo den su concepto antes de ver la evidencia. ¿Qué harían con este paciente? ¿Cómo lo enfocarían? Si le darían manejo conservador, si le darían manejo quirúrgico y qué abordaje propondrían, y si le darían radiocirugía, para al final hacer un conteo de votos en el chat. Los objetivos de la charla, como lo explicaba el doctor Romero, son analizar la mejor evidencia disponible de un problema neuroquirúrgico puntual para, a la luz de la evidencia, generar un espacio de discusión entre los participantes a la charla. No es el objetivo de esta reunión hacer una revisión de tema, como lo hacemos usualmente en el servicio. El día de hoy, el tema que nos tiene en el Club de Revistas es revisar la evidencia disponible en el manejo de los schwannomas vestibulares de pequeño a mediano tamaño, que son definidos en la literatura como aquellos que tienen un diámetro menor a 3 centímetros. A grandes rasgos, tenemos tres clasificaciones grandes para el manejo de esta patología. Los tumores puramente intracanaliculares, ¿sí? Los tumores con un diámetro mayor de 3 centímetros y que generan una compresión con alta sintomatología en el tallo cerebral, y aquellos tumores que tienen menos de 3 centímetros y generan un contacto con el tallo cerebral y síntomas muy leves, que son de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y queremos determinar si es mejor el abordaje quirúrgico o el abordaje radioterapéutico. Realizamos una búsqueda sistemática de la literatura con las siguientes palabras clave: schwannoma vestibular y microcirugía y radiocirugía, schwannoma vestibular, cirugía abierta y radiocirugía, schwannoma vestibular, cirugía y radiocirugía. Con criterios de inclusión que abarcaban artículos en inglés y en español, que evaluaran el manejo quirúrgico versus el radioquirúrgico en pacientes adultos con schwannomas vestibulares esporádicos unilaterales menores de 3 centímetros. Las bases de datos consultadas fueron las siguientes: PubMed, Clinical Key, Science Direct, JNS, Operative Neurosurgery, clínicas de neurocirugía, y al final, por nuestros criterios de inclusión y exclusión, pudimos encontrar 16 artículos que comparan el manejo radioterapéutico versus microquirúrgico en este grupo de pacientes. 12 de ellos son estudios de cohorte, un estudio de un metaanálisis, una revisión sistemática, un estudio retrospectivo. Cuando miramos los niveles de evidencia de estos estudios, como sabemos, son múltiples las clasificaciones para valorar la evidencia de un estudio. Por los niveles de evidencia NICE tenemos que 14 artículos y solo 2 artículos cumplen con un nivel de evidencia 3. Al abordar esta patología no tenemos artículos de nivel de evidencia 1, por lo que los grados de recomendación que nosotros tenemos principalmente para esta patología son máximo grados de recomendación tipo C. El primer estudio del cual vamos a hablar es un metaanálisis publicado en el 2012 en la revista Otology and Neurotology. Este artículo se realiza mediante una búsqueda sistemática desde 1948 hasta el 2011 de artículos que hablaran de pacientes sometidos a microcirugía o a radioterapia estereotáxica como único tratamiento para schwannomas vestibulares menores de 2 centímetros y que contaran con un nivel útil de audición al momento del diagnóstico. Teníamos que el criterio principal era un seguimiento de al menos 5 años en estos estudios de cohorte. El nivel de audición útil ellos
lo evaluaron según la escala de Gardner-Robertson, que audición útil lo definen como grados 1 y 2, o como los niveles de la Academia Otolaringológica y de la Escuela de Cirugía de Cabeza y Cuello Americana A y B, o por medio de discriminación de tonos puros o de palabras. Se recolectaron en estos 16 estudios el número total de pacientes, la duración del seguimiento, el promedio de seguimiento, los resultados de preservación auditiva, de control tumoral y de funcionalidad del nervio trigémino y facial. Al final obtenemos dos grupos, como pueden ver. Un grupo de preservación auditiva y un grupo de resultados tumorales. Y cada grupo se divide en dos subgrupos, uno de pacientes sometidos a radiocirugía y otro de pacientes sometidos a microcirugía. En total, este estudio abarcó 1.292 pacientes con un tiempo medio de seguimiento de 7.3 años. Todos los pacientes de este estudio fueron tratados por medio de Gamma Knife en la modalidad de radioterapia estereotáxica. Solo una cohorte de 29 pacientes se sometió a acelerador lineal, y en los pacientes tratados con microcirugía tenemos dos tipos de abordajes: el abordaje retrosigmoideo y el abordaje a fosa craneal medio. Cuando miramos los resultados de este estudio en cuanto a la preservación de la función auditiva, vemos que el seguimiento promedio es muy similar entre la cohorte de pacientes sometidos a radioterapia estereotáxica y a microcirugía, 6.9 años versus 7.1 años, y encontramos una preservación de la audición útil en el seguimiento del 70% para la cohorte sometida a radioterapia estereotáxica y de un 50% para aquellos sometidos a microcirugía, lo cual plantea una diferencia estadísticamente significativa. Cuando valoran el grado de empeoramiento respecto a la audición pre-tratamiento, vemos que hay un mayor empeoramiento en los pacientes sometidos a microcirugía, sin ser esto estadísticamente significativo. En cuanto a los resultados tumorales, tenemos que para los pacientes hay un seguimiento con una tasa de crecimiento del 3.8%, no cambios en el tamaño tumoral en el 32% y regresión de la lesión en el 63%, dando un resultado global de control tumoral del 96%. Cuando valoramos la cohorte de microcirugía, tenemos un resultado de control tumoral global del 98%. Ambas sin presentar una diferencia estadística, con un seguimiento de Se fue el sonido. En general, ¿ahora me escuchan? Sí, ya. Escuchamos. Ok, decíamos que el control tumoral en ambos grupos de pacientes, tanto para la radioterapia como para la microcirugía, no presentó diferencias estadísticamente significativas, como vemos en este gráfico de barras. Y la falla al control tumoral tampoco presentó diferencias estadísticas, con un seguimiento muy similar. En cuanto a la neuropatía facial y la neuropatía trigeminal, en el grupo de radioterapia estereotáxica tenemos un porcentaje de neuropatía facial que va del 0 al 1.8% y de neuropatía trigeminal que va del 0 al 3.1%. Cuando comparamos la neuropatía facial en la microcirugía, vemos tasas del 0 al 5.3% sin representar dos pacientes de paciente 37 en los abordajes retrosigmoideos, sin diferencias entre ambos abordajes para la neuropatía del facial. En cuanto a la neuropatía trigeminal, tenemos que no se encontraron casos en el abordaje quirúrgico, tanto por vía retrosigmoidea como por vía a fosa craneal media. Las conclusiones de este estudio son que la radioterapia estereotáxica muestra una preservación auditiva, al menos a 5 años del seguimiento, significativamente mejor al compararse con la microcirugía.
No hay diferencias estadísticas en el control tumoral a largo plazo entre ambos grupos de tratamiento, porque parece que el resultado funcional es lo que más genera una decisión a la hora de abordar estos pacientes. Y ellos plantean que es fundamental realizar estudios prospectivos con periodos de seguimiento a más largo plazo, porque hay algunos pacientes seguidos más allá de los 5 años que muestran cambios en los resultados funcionales auditivos. El siguiente estudio es un estudio publicado en el 2016 en JNS. Es un estudio de cohortes pareadas, una comparación de sus resultados clínicos luego de la resección microquirúrgica y la radiocirugía estereotáxica para pacientes con schwannomas vestibulares pequeños y de mediano tamaño. Los métodos de este estudio se realizó una serie de cohortes retrospectivas donde se evaluaron 399 pacientes con schwannomas vestibulares que fueron atendidos entre el 2001 y entre el 2014 en un centro médico de Nueva York. Todos los pacientes tenían schwannomas vestibulares unilaterales menores de 3 centímetros y fueron tratados por microcirugía por 3 tipos de abordajes: abordaje translaberíntico, abordaje a fosa craneal media o abordaje retrosigmoideos, o se sometieron a radiocirugía estereotáxica. Se excluyeron aquellos pacientes que tenían neurofibromatosis tipo 2, pacientes con schwannomas vestibulares bilaterales y pacientes con tumores mayores a 3 centímetros en su diámetro mayor. Al final, se obtuvieron 112 pacientes sometidos a radioterapia estereotáxica y 202 pacientes. Este es el siguiente estudio, un estudio publicado en JNS en el año 2016, un estudio de comparación de cohortes pareadas que trataba de realizar una comparación de los resultados clínicos luego de resección microquirúrgica o radiocirugía estereotáxica para pacientes con schwannomas vestibulares de pequeño y mediano tamaño. Este estudio realiza un seguimiento de cohortes de tipo retrospectivo, donde se evaluaron registros de 399 pacientes. Decíamos que se habían excluido aquellos pacientes con schwannomas vestibulares mayores de 3 centímetros, aquellos vestibulares o asociados a neurofibromatosis, y que los pacientes que habían quedado incluidos en el estudio se dividían en 111 pacientes sometidos a radioterapia estereotáxica y 202 pacientes sometidos a microcirugía. Y aquellos sometidos a microcirugía se les había practicado tanto abordajes translaberínticos como abordajes a fosa craneal media y retrosigmoideos. Estas 3 cohortes fueron ajustadas por edad y tamaño de la lesión al momento del tratamiento y se crearon cohortes que se comparaban por los resultados de preservación auditiva, los resultados de preservación de función del nervio facial y el control tumoral, que se midió principalmente con la supervivencia libre de intervención. Cuando valoramos los resultados auditivos, vemos en la tabla demográfica que todos los pacientes partían de una clase auditiva por la clasificación de la Academia Otolaringológica Americana tipo A, es decir, una audición funcional. Al comparar estas cohortes al seguimiento, vemos aquí en la imagen A un gráfico de barras donde representa todos los tumores intervenidos tanto por radiocirugía estereotáxica y microcirugía. Los pacientes sometidos a radiocirugía presentaban mayores clasificaciones funcionales de la audición, o sea, clase A y clase B, y un bajo porcentaje de clase C, mientras que los pacientes sometidos a microcirugía presentaban menores porcentajes de audición útil, del 40% aproximadamente, y una mayor proporción de pacientes en clase D, es decir, una audición no funcional, mostrando esto una diferencia estadísticamente significativa. En la imagen B y C vemos gráficos de Kaplan-Meier. En el gráfico B vemos la preservación del estado auditivo útil preoperatorio y vemos cómo hay una clara diferencia estadísticamente significativa en los pacientes sometidos a radioterapia y en los pacientes sometidos a microcirugía, donde menos del 40% tenían preservación de esa audición útil. Y en este gráfico C comparamos el cambio de la audición respecto al preoperatorio al seguimiento. Y si bien hay una diferencia inicial, vemos cómo hacia los 60 meses las dos curvas se encuentran, dándonos
la sensación de que no hay una diferencia estadísticamente significativa en el seguimiento a largo plazo. Sin embargo, hay que resaltar que la mayoría de pacientes sometidos a radioterapia con un cambio en su estado preoperatorio cambian a clase B, o sea, una audición funcional, y la mayoría de pacientes sometidos a microcirugía cambian a una clase C y D, una audición no funcional, si bien presentan cambio en ambos grupos. Los resultados de la disfunción facial, en la tabla demográfica hay que resaltar que todos parten de una disfunción baja, un House-Brackmann 1, ¿sí? Sin diferencias estadísticas en el resto de parámetros demográficos, salvo por el seguimiento. Tenemos un menor seguimiento en los pacientes sometidos a radioterapia. Y cuando vemos los gráficos, vemos que los pacientes sometidos a radioterapia presentan House-Brackmann 1 y 2 en su totalidad, siendo la gran mayoría, más del 90%, House-Brackmann 1. Cuando vemos los pacientes sometidos a microcirugía, tenemos un porcentaje importante de pacientes con House-Brackmann 3 y 4, sin ser esto estadísticamente significativo. Pero cuando queremos comparar el cambio de la función facial preoperatoria y la posoperatoria, vemos que se da un empeoramiento de los pacientes sometidos a microcirugía en un 40% versus un 4% en los pacientes sometidos a radioterapia, lo que sí plantea una diferencia estadísticamente significativa entre esta cohorte. Cuando intentamos valorar el control tumoral, lo primero es que el seguimiento de ambos grupos es estadísticamente diferente, menor seguimiento en los pacientes con radioterapia estereotáxica. Adicionalmente, los pacientes que se sometían a microcirugía siempre en un 100% se presentaron con sintomatología versus los pacientes sometidos a radioterapia en el 10% tuvieron ese hallazgo incidental. Y cuando vemos la curva de Kaplan-Meier, es claro que no hay diferencias entre ambas cohortes en la supervivencia libre de intervención, que fue el resultado principal para medir el control tumoral. En cuanto a las complicaciones en las cohortes, tenemos que la microcirugía, sin tener una diferencia estadística con la radiocirugía, tuvo mayor morbilidad. Las principales complicaciones fueron la cefalea, que se presentó en 14 pacientes, siendo en 3 de ellos persistente al seguimiento, la fístula de líquido, que resolvió con punciones evacuantes, los cambios gustativos, que también se resolvieron durante el seguimiento, la hidrocefalia en un paciente que no requirió manejo quirúrgico, infección, en uno de los pacientes se requirió lavado quirúrgico y en el otro se manejó con antibiótico-terapia, y una TBP en un paciente que se manejó con anticoagulación sin mayores complicaciones. En el grupo de pacientes sometidos a radioterapia tenemos cefalea, que resolvió durante el seguimiento, edema peritumoral, que se manejó con esteroides sin mayores complicaciones, hidrocefalia en 2 pacientes, uno de ellos requirió una derivación ventriculoperitoneal, sin otro hallazgo de complicaciones durante el estudio. Las conclusiones de este estudio son que la necesidad de una intervención posterior en las cohortes evaluadas fue la misma para ambos grupos, es decir, el control tumoral es igual, pero tenemos tasas que, aunque no son o no presentan una diferencia estadística significativa, sí son más bajas en el grupo de radioterapia estereotáxica y tienen menor morbilidad general. Adicionalmente, la radioterapia estereotáxica tiene mejores tasas de preservación auditiva y de función facial, sin embargo, al periodo de seguimiento más corto, por lo que los autores aquí concluyen lo mismo que en el metaanálisis que revisamos al inicio. Es importante realizar seguimientos largos para determinar cuál es la verdadera preservación de la función auditiva útil en estos pacientes sometidos a radioterapia. El último estudio que queremos comentar en el club de revistas es este estudio publicado en el 2015 en JNS. Es un estudio que valora la calidad de vida de los pacientes con schwannomas vestibulares pequeños y medianos, es decir, menores de 3 centímetros, a largo plazo. Y este es un estudio multicéntrico cross-sectional. Se incluyeron pacientes con schwannomas que hubieran sido manejados entre el 98 y entre el 2008 en 3 instituciones, 2 de ellas en Estados Unidos y una de ellas en Europa. Se excluyeron pacientes con neurofibromatosis, schwannomas vestibulares mayores de 3 centímetros, pacientes pediátricos o pacientes que hubieran tenido más de una modalidad de tratamiento. Como es un estudio cross-sectional, se hicieron todas las encuestas al mismo tiempo
y el modo de evaluación fue por encuesta postal. Se intentaron realizar una valoración general de la calidad de vida relacionada con la salud por medio de estos tres parámetros, el SF36, el PROMIS-10 y el GBI, y realizaron una escala de calidad de vida específica de esta patología, que es la escala de calidad de vida del neuroma acústico de Penn. Adicionalmente, los autores encuestaron a una cohorte de pacientes sin tumor, pero muy similar desde el punto de vista demográfico a los pacientes intervenidos. Cuando vemos la tabla 1 de este estudio, vemos que los pacientes sometidos a microcirugía presentan una edad al diagnóstico menor que los pacientes sometidos a observación y a radioterapia. Adicionalmente, los pacientes sometidos a cirugía también presentaban tamaños tumorales mayores al compararse con los pacientes sometidos a observación y a radioterapia. El diagnóstico, el tiempo que pasa entre el diagnóstico y la encuesta en años es menor en los pacientes sometidos a radioterapia, que es un problema que hemos evidenciado en estos tres estudios, que es la mejor evidencia disponible. Menor seguimiento en los pacientes sometidos a radioterapia. Y adicionalmente, cuando comparamos la audición preoperatoria en estos pacientes, vemos como un porcentaje importante de pacientes sometidos a microcirugía presentaba una audición útil, clasificaciones A y B, y pacientes sometidos a este manejo en el seguimiento a largo plazo presentaban audiciones funcionales en muy bajo porcentaje. Dicho esto, cuando valoraron la calidad de vida general relacionada con la salud, no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de tratamiento, pero al valorar la escala de calidad de vida específica de la enfermedad, fue claro que los subdominios facial, de balance y de dolor sí tenían una diferencia estadísticamente significativa menor en la microcirugía versus la observación, la radiocirugía. Adicionalmente, como ustedes pueden ver, los pacientes controles sin tumor, que son las barras azules, presentan una clasificación en general mayor que el resto de pacientes sometidos a cualquier modalidad de manejo. Las conclusiones de este estudio es que las diferencias en la calidad de vida en general son pequeñas entre las tres modalidades de manejo. Sin embargo, después de la radioterapia estereotáxica, los resultados de la escala específica de la enfermedad son mejores que la microcirugía, al menos en los subdominios facial, de balance y de dolor posoperatorio. Y ellos Otra vez sin sonido. ¿Sí, aló? ¿Me escuchan? Sí, pero el sonido ahí se va estoy intermitentemente. escuchando. Ah, ok, perfecto. Entonces, los autores concluyen que el diagnóstico de schwannoma vestibular, en lugar de la estrategia de tratamiento, impacta negativamente en la calidad de vida de los pacientes. Como pueden ver, la calidad de vida general y la calidad de vida específica en todos los controles sin tumor fue significativamente mayor a los pacientes sin importar su sometimiento a observación, microcirugía o radiocirugía. Entonces, esta es la mejor evidencia disponible. Entonces, damos inicio a el espacio para la discusión. Bueno, terminamos de presentar la evidencia más sólida que encontramos en la literatura respecto a la mejor opción para solucionar un caso en donde tengamos un neurinoma de pequeño tamaño. Quisiera resaltar que nos acompaña el doctor Sergio Moreno. El doctor Sergio Moreno es neurocirujano, especialista en radiocirugía y director del servicio de radiocirugía del Instituto Nacional de México. Bienvenido, doctor, a nuestro servicio. Que no sea esta la primera, sino una de las múltiples reuniones académicas que tengamos. También nos acompaña el doctor Enrique Osorio, neurocirujano con gran experticia en esta área específica. Bienvenido, doctor Osorio, ya usted es una persona conocida y muy cercana a nuestro servicio.
Bueno, Muchas gracias, doctor Oscar, muy amable, muy complacido de poder aquí participar. bueno, sigamos entonces con la segunda parte de esta reunión académica, y es oír la opinión de las personas que tienen una experticia en esta área específica. Quisiera oír primero al doctor Carlos Mario Jiménez, que es un neurocirujano especialista en el área epidemiológica. Carlos, no sé si estos estudios, algunos son Hola, Oscar. evidencia tipo 2, algunos son evidencia tipo 3, pero ¿tienes algún comentario desde el punto de vista epidemiológico o del análisis estadístico? Oscar, no, lo único sería decir que, buenos días a todos, sería decir que realizar una revisión sistemática es una tarea pues, muy exigente. Yo pienso que hay que hacer muchas más cosas, pero lo que hizo hoy Mauro es muy valioso. Sin embargo, cuando uno hace o se embarca en una revisión sistemática, tiene que incluir, o casi que se compromete a incluir todo lo publicado y hasta lo no publicado, hasta la fecha en que es realizada la revisión sistemática. Tiene que hacer una selección de los estudios que cumplen criterios de inclusión, y en esto hay que valorar también la calidad de los estudios para ver cuáles se eligen o no se eligen. Valga la pena decir que la escala más utilizada en el mundo es la escala de Haddad, que fue diseñada por un médico colombiano, nacido en Medellín casualmente, el doctor Alejandro Haddad, que la realizó cuando estaba estudiando en Oxford. Entonces, yo pienso pues que uno podría decir que se hace una revisión del tema. Ya de hablar de revisión sistemática puntual de un tema, tendría uno que ceñirse, por ejemplo, a los criterios del grupo de trabajo Prisma o cualquiera de estos criterios de grupos de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y realmente pues es complejo hacerlo en una semana. O sea, lo que yo quiero decir es que se puede hablar de revisión de tema. Hablar de revisión sistemática es un poquito más exigente, es mucho más exigente que presentar unos cuantos artículos, y está bien, me parece que es muy válido el ejercicio, pero habría que agotar mucho más la búsqueda sistemática, definir muy bien la estrategia de búsqueda, criterios de inclusión o exclusión de los artículos, criterios de Haddad, por ejemplo, para decir cuáles artículos excluyeron por prioridad, etcétera. Y ya uno podría decir finalmente, sí, se hizo una revisión sistemática y la conclusión es esta. Recuerden que hoy las revisiones sistemáticas y los metaanálisis están casi que orientando el trabajo en el área de la salud. Es decir, entidades como el Medicare, por ejemplo, validan o no validan terapéuticas, tratamientos, herramientas diagnósticas, etcétera, dependiendo de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Es menos costoso y probablemente más costo efectivo hacer un metaanálisis que embarcarse, por ejemplo, en un ensayo clínico o en un estudio de cohorte, porque hay bastante publicado hasta la fecha. Entonces, un metaanálisis o una revisión sistemática es mucho más exigente pues, que hacer una revisión del tema. Pero, sin embargo, valoro mucho lo que hizo Mauro y lo que se está haciendo aquí en este foro. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu opinión. Bueno, la evidencia científica sugiere que de pronto la radiocirugía tenga una discreta ventaja en la preservación de la audición en estos pacientes, y que el control de la enfermedad es igual por ambos métodos, pero ahí es donde viene la opinión de los expertos, y quisiera darle la opinión al doctor Juan Luis Gómez Amador, a ver qué opinión tiene respecto a ese tema y cuál es, digamos, la información y el conocimiento que nos puede brindar.
Adelante, doctor Juan Luis. Doctor Osorio, doctor Sergio Moreno, buenos días. Creo que la evidencia que se presentó en el trabajo del doctor Mauro, pues es muy contundente si la analizamos desde esa perspectiva. Lo que hay que entender es, primero, que estamos hablando de un subgrupo de pacientes muy particular, en los cuales los resultados quirúrgicos son muy satisfactorios. Y hay que entender varios conceptos. Primero, ¿cuál es el objetivo principal del tratamiento de un paciente con un schwannoma vestibular? Pues es la erradicación de la enfermedad, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de erradicación de la enfermedad, significa hacer la remoción del tumor, definitivamente. Ahora, si nosotros podemos lograr ese objetivo, logrando una función facial adecuada, y en el caso en particular, por el tamaño del tumor, tratar de preservar la audición, muchas de las veces no es un objetivo que se pueda lograr con el tratamiento microquirúrgico. Y hay que tener en consideración varios puntos de controversia. Primero, la selección del candidato. Actualmente, y en base a estudios como los que se presentaron en estos trabajos, se tiende a pensar que un tumor pequeño tiene que ser sometido a un tratamiento con radiocirugía, y se da incluso por sentado que es el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Si nosotros analizamos los diferentes grupos, hay que analizar también qué tipo de cirujano está realizando el procedimiento. Y esto no es por menoscabar el trabajo de muchos cirujanos, pero ciertamente la técnica microquirúrgica cambia de centro en centro. Entonces, sí es importante considerar si el paciente se va a operar en un centro donde existe experiencia, donde existe equipo, monitorización para poder realizar ese tipo de procedimientos, o si es un cirujano que va a realizar un procedimiento cada 2 o 3 meses y que no va a tener una experiencia amplia en el campo. Puntos de controversia: la posición quirúrgica, sentado o en alguna variante de park bench. Y en ese sentido, sí es importante considerar, por ejemplo, la escuela alemana con Tata Giba y Ashargil en Suiza proponían la posición sedente, con todas las desventajas, entre comillas, que se puedan presentar. Y una vez resuelto este problema, es cómo abordar la lesión. Y quiero tomar quizá 2 minutos para hablar del concepto de microcirugía. Muchos neurocirujanos consideran la microcirugía como traer el microscopio quirúrgico al campo operatorio, y eso es algo completamente erróneo. Tenemos que tener en consideración que la microcirugía es una filosofía, y para ello necesitamos tener un entendimiento anatómico muy profundo. En el caso particular, pues estar muy familiarizados con las estructuras venosas que podrían dar lugar a alguna complicación, con las estructuras arteriales, pero arteriales finas, la arteria laberíntica, por ejemplo, la distribución y la irrigación del tumor, que va a depender de la arteria cerebelosa anterior inferior y en algunos casos de la arteria cerebelosa superior, y de esta forma poder abordar la lesión. El punto principal es el manejo que se tenga que tener con las estructuras vasculares. Y aquí a este respecto, muchos de los pacientes obviamente pierden la audición porque no se tiene un manejo adecuado de la arteria laberíntica. Entonces sí sería importante, pues obviamente, conservar todas las estructuras anatómicas que se van a tratar. Punto número 2, la identificación del nervio facial. La mayor parte de los cirujanos toman como referencia el plexo coroides para poder realizar la identificación del facial a nivel del tallo encefálico y seguirlo al conducto. O hacer una disección mixta en la cual se identifica el plexo coroides y el nervio facial, y después lo vamos siguiendo desde el conducto, haciendo una apertura amplia del mismo, y en ese sentido sí ofrece una gran ventaja, porque al momento de descubrir el conducto auditivo, es muy fácil identificar el origen del schwannoma vestibular en el nervio vestibular superior, y hacer la remoción desde el canal, y entonces traer por completo el tumor hacia afuera y complementar la disección. La descompresión central del tumor es obviamente muy importante. La mayor parte de las veces el nervio se va a encontrar por delante del plano de disección, de tal forma que entonces es muy factible preservar la función. A esto hay que añadirle la monitorización transoperatoria y la estimulación que se pueda realizar en estos casos.
Ahora, en cuanto al tipo de disección, existen muchas variantes. La técnica más convencional es hacer la devascularización primaria del tumor, y como estamos hablando de tumores pequeños, la mayor parte de las veces los nervios craneanos bajos están completamente libres del plano de disección, y hay técnicas como la disección superineural que propone James K. Liu para poder lograr la remoción de la lesión con la preservación de las funciones. Y en este sentido, sí es importante el cuidado que se tenga que tener al momento de estar manejando las estructuras. La preservación del aracnoides ayuda grandemente, obviamente, a preservar todas las funciones, tanto del nervio facial que se está comentando, y se comentó también algo del nervio trigémino, que lo consideraríamos para tumores que tienen un mayor tamaño. Definitivamente, considerando todos esos factores, podemos concluir también que no cualquier neurocirujano podría realizar un procedimiento quirúrgico de este tipo, sobre todo si no existe la experiencia necesaria para realizar el procedimiento. Ahora, ¿por qué esos resultados no están publicados? Eso es algo muy interesante, porque yo puedo escuchar pláticas de Luis Borba, por ejemplo, Álvaro Campero, Tata Giva, James K. Liu, el mismo Sami, por ejemplo, y entonces decir, no. En los pacientes que presentan tumores de pequeño tamaño, el mejor tratamiento es la microcirugía. Y si tenemos esto en consideración, decimos, ¿por qué entonces los resultados son más satisfactorios con los procedimientos radioquirúrgicos? Y nace el concepto de la cirugía híbrida, en la cual hay que entenderla no solamente como un trabajo a medias de una descompresión intratumoral central del tumor, y después un tratamiento complementario con radiocirugía, sino ir con el objetivo de realizar la remoción completa del tumor, y en el transoperatorio, de acuerdo a las condiciones anatomopatológicas específicas del paciente, decidir si en un momento dado es más conveniente preservar alguna porción del tumor para dar un tratamiento radioquirúrgico posterior. Y aquí los cirujanos también pueden ser muy radicales. Por ejemplo, algunos cirujanos consideran que para que el tratamiento sea efectivo, la remoción tiene que estar alrededor del 98-99% de remoción tumoral, y dejar solamente un muy pequeño fragmento de difícil disección, o porque sea un tumor que presente una vascularización importante, para el tratamiento complementario con radiocirugía, y no realizar solamente una descompresión central del tumor para después someterlo a radiocirugía. En la revisión que brillantemente ejemplificaron, están comparando dos grupos muy específicos: microcirugía o radiocirugía. Y ahora entonces meteríamos un tercer grupo, que sería el tratamiento con cirugía híbrida, el cual también puede brindar excelentes resultados con un mucho menor volumen de tumor para ser sometido a un tratamiento radioquirúrgico. Si nos basamos exclusivamente en los trabajos que se han presentado, pues definitivamente decimos, si el paciente va a salir sin facial, con audición conservada, es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer desde el punto de vista funcional, aunque no desde el punto de vista de control tumoral. Un hecho que es importante es que control tumoral, si lo tomamos como que el tumor no creció, el tumor continúa ahí, y eventualmente es un tumor que va a presentar un crecimiento. Y aquí habría que ver los resultados a largo plazo, que también existen series radioquirúrgicas a largo plazo con excelentes resultados. Entonces, yo creo que el compromiso como neurocirujanos es conocer la anatomía, conocer las técnicas y tener la práctica necesaria para poder realizar este tipo de procedimientos. Indudablemente, es mucho más difícil lograr esto si lo comparamos con el entrenamiento que se requiere para realizar un procedimiento radioquirúrgico. Y sin embargo, también podemos ver secuelas muy severas secundarias a un tratamiento radioquirúrgico mal aplicado. Vimos en las complicaciones el edema que se puede presentar, la radionecrosis, las disfunciones de los nervios, etc. Hoy en día yo creo que el tratamiento más honesto para un paciente con un schwannoma vestibular de 2 centímetros, que es lo que se propone, indudablemente, desde mi perspectiva, sería un tratamiento híbrido, en el cual se vaya con la intención de realizar la remoción de la lesión tumoral, y en el transoperatorio tomar la decisión si existe o no la necesidad de un tratamiento complementario con radiocirugía. Entiendo que las series publicadas nos tienden a mostrar
un resultado mucho más satisfactorio con radiocirugía. Si tomamos el análogo con los tratamientos con terapia endovascular para el tratamiento de aneurismas intracraneanos, por ejemplo, vemos que los resultados iniciales son espectaculares. Existe exclusión completa del aneurisma, ya no hay que hacer ningún otro procedimiento, etc. Y lo que vemos a largo plazo es que gran porcentaje de estos pacientes, arriba del 60%, son pacientes que presentan recanalizaciones en el aneurisma y algunos de ellos con eventos hemorrágicos. Entonces, son dos puntos de la balanza, ¿no? Creo que sí, definitivamente la radiocirugía es un tratamiento que puede complementar en forma excelente el tratamiento microquirúrgico, siempre y cuando el tratamiento microquirúrgico sea eficaz. Si yo voy a meter a un paciente con un tumor de 2 centímetros y lo voy a sacar con parálisis facial, sin audición, quizá a lo mejor con algún evento isquémico a nivel cerebeloso, pues obviamente no fue la mejor decisión o no fui el mejor cirujano para realizar el procedimiento quirúrgico en este paciente. No sé, Sergio o doctor Osorio, ¿qué opinen? Me disculpan que tuve que cambiar porque mi móvil no tiene buena señal. Muchas gracias, doctor Juan Luis. Este análisis de esta situación específica. Doctor Sergio Moreno, que es, digamos, está del otro lado de la, bueno, es el malo el de la lado película, al frente. Doctor, ¿qué opinión tiene? Bienvenido nuevamente a nuestro servicio y ojalá que esta interacción académica no sea la primera, sino que sean muchas. Adelante, cuéntenos su opinión respecto a estas situaciones específicas de médicas. Claro. Sí, muchas gracias por la invitación, ¿no?, a participar con ustedes. El tema de schwannomas vestibulares, pues es un tema en donde queda evidente, ¿no?, después de la revisión que se hizo, que no tenemos un alto nivel de evidencia, ¿no?, como para la toma de decisiones. Sin embargo, también hay que considerar que pues la evidencia en cuanto al enfoque, ¿no?, de los niveles de evidencia también ha ido cambiando con el tiempo. Y creo que con lo que tenemos ahorita podríamos decir que en schwannomas pequeños, ¿no?, y pequeños definidos como menos de 30 milímetros de diámetro máximo, pues pareciera discretamente mejor la radiocirugía en comparación con la cirugía. Y eso principalmente por la preservación de la audición es en donde me parece que hay la mayor diferencia. Y por eso hay varias guías y una de ellas que a mí me gusta mucho seguir es la que selecciona a los pacientes de acuerdo a la clínica que tienen, ¿no? Y hay pacientes, por ejemplo, que nosotros hemos tenido con schwannomas pequeños de menos de 30 milímetros y que hemos mandado a operar, ¿no? ¿Y en qué contexto es esto? Pues, por ejemplo, un paciente que tenga ya una audición no útil, ¿no?, un Gardner-Robertson 3 o 4, por ejemplo, en donde le explicamos que el riesgo facial es mayor con la cirugía, pero pues que es algo más, en cuanto al control tumoral, como decía el doctor Gómez Amador, pues es más radical. Pues hay pacientes que no les importa tener una parálisis facial o arriesgarse a tenerla, porque lo más probable es que no la tengan. Pero hay pacientes, por ejemplo, jóvenes, mujeres, que generalmente no aceptan ese riesgo, ¿no? Pero bueno, hay que considerar eso, que cuando la audición ya está perdida prácticamente, la cirugía también, digamos que la balanza como que se empareja un poco, ¿no? Ahora, dentro de si nosotros nos enfocáramos a artículos, por ejemplo, solamente de radiocirugía, pues hay variables muy importantes que no se consideran en estos metaanálisis y en estas revisiones sistemáticas. Por ejemplo, el componente intracanalicular, ¿no? Para nosotros es muy importante y para mí es más fácil, por ejemplo, radiar un tumor que tenga un componente intracanalicular muy pequeñito y que el componente más grande sea cisternal, ¿no? A un paciente que tiene un tumor extremadamente pequeño porque está hasta el fondo del conducto auditivo interno, ¿no? Esos pacientes se pueden radiar, pero de por sí son tumores que generalmente no crecen, ¿no?, viendo la historia natural, y el problema ahí es que con poquito edema que haga intratumoral, pues son pacientes que pierden súbitamente la audición, ¿no? Entonces son como que de los riesgos que llegamos a tener, incluso en pacientes con tumores extremadamente pequeños. Ahora, en cuanto a la cuestión del trigémino, ¿no?, que se comenta que es un riesgo bajo para ambas técnicas, bueno, en radiocirugía
generalmente lo que sucede en los schwannomas vestibulares es que un porcentaje muy grande sí disminuye de volumen, ¿no? Entonces, si un paciente ya tiene ciertos síntomas trigeminales, ¿no? Como una hipoestesia leve, pues realmente esos pacientes tienden a mejorar. Ahora, para mí como radiocirujano, yo creo que la principal preocupación en estos pacientes es algo que no se ha comentado, que es el tinnitus. Estos pacientes con tinnitus, uno les puede decir perfectamente cuál es el riesgo de que la audición se pierda o cuál es la posibilidad de que la audición se mantenga más tiempo de manera útil. Uno les puede decir que con 12 Grays a la periferia el riesgo de daño al facial es extremadamente baja, pero uno no les puede decir qué va a pasar con el tinnitus cuando ya lo tienen, ¿no? Y en mi experiencia hay pacientes que se radian y el tinnitus desaparece a las pocas semanas, y hay pacientes que se radian y el tinnitus aumenta y se mantiene toda la vida ahí y les genera ansiedad, terminan yendo al psiquiatra. Entonces, esa parte creo que es en donde menos evidencia se tiene en la literatura, es lo que menos se ha estudiado y es lo que a mí, al menos como radiocirujano, me inquieta más. Ahora, también dentro del campo de la radiocirugía se están probando nuevos esquemas de tratamiento. Lo habitual a partir del 2002 es la dosis entre 12 y 13 Grays a la periferia. Con eso, pues el daño al facial es anecdótico, ¿no? Ese porcentaje que comentan ahí que se presenta daño al facial generalmente era con dosis un poquito mayores, pero con 12 a 13 Grays es raro que suceda, pero se están probando otros esquemas, por ejemplo, con 3 fracciones de 6 Grays, que es un hipofraccionamiento en donde algunos estudios empiezan a sacar resultados en donde pareciera que el control tumoral es exactamente el mismo, pero la preservación de la audición es todavía mejor que con la radiocirugía en dosis única, ¿no? Entonces son como cuestiones un poquito más, más finas. Ahora, en cuanto a los estudios que se comentan que tienen menos seguimiento los de radiocirugía, eso es cierto, ¿no? Es decir, en promedio seguramente así es porque pues nace primero la cirugía que la radiocirugía. Sin embargo, ya hay estudios con seguimiento bastante largo y en general el consenso, ¿no? Con la evidencia que se tiene, es que cuando se tiene una falla a la radiocirugía, esta falla se presenta entre el tercero y quinto año después de la radiocirugía. Es raro tener un paciente que después del quinto año se presente con un aumento del volumen y nuevos síntomas, ¿no? Cuando se presenta esto generalmente es al principio, ¿no? Pero bueno, por supuesto que habrá que tener estudios con mayor seguimiento, con las nuevas técnicas, y pues aquí lo ideal, como se comentó, pues sería hacer un ensayo clínico, ¿no? Aleatorizado. Sin embargo, pues desde el punto de vista ético a mí me inquietaría, ¿no? Y creo que por eso no se han hecho, ¿no? No sé si realmente podría hacerse un buen diseño que pasara pues las pruebas de la bioética, ¿no? Y que se pudiera realmente realizar, o más bien vamos a tener que tomar decisiones con la evidencia que se mostró, ¿no? Muchas gracias. Doctor Sergio, muy amable, excelente apreciación sobre lo que es el tratamiento radioquirúrgico de estas lesiones. El doctor Carlos Ruiz, que es profesor de nuestro servicio, quisiera hacer una pregunta. Adelante, Carlos. Buenos días para todos. Este no es precisamente mi tema, pero escuchando esta presentación tan buena y estos conceptos de parte y parte, tengo una inquietud de pronto para el doctor Moreno y veo que también está presente el doctor Hernán Barrientos. El doctor Amador nos mencionaba el factor humano como algo que pesa en estos resultados. Ese factor humano también está presente en el tema de la radiocirugía. Es la pregunta que les tengo, porque uno pues también ha visto eventualmente algunas complicaciones y algunos resultados no buenos en este tipo particular de enfermedad. Gracias. Y no sé si Hernán Barrientos quiera comentar algo y después comento. Sí, muy buenos días. También. Pues con el tratamiento con radiocirugía, definitivamente el tratamiento es más reproducible, es más sencillo porque consiste en tener unas muy buenas pruebas de simulación, que son las imágenes de tratamiento, y luego un equipo que sea cualquiera que tenga la capacidad de dar o de suministrar la dosis de radiación requerida con alta precisión. Entonces, el factor
digamos, del factor humano se reduce mucho comparado con lo que se puede pensar de una microcirugía en la cual se requiere más experiencia, entre más experiencia y más conocimiento, pues la posibilidad de ver resultados es más alta. Entonces, si bien sí puede haber algo de factor humano, es menos importante que en la cirugía. Es menos importante, pero sí existe. Y sobre todo, el equipo que se use, que garantice la dosis que queremos dar con la precisión que queremos, a donde queremos darla. Entonces, yo creo que es menos importante que en la cirugía. Y yo coincido con el doctor Barrientos, ¿no? En cuanto a que, sin duda, tanto la curva de aprendizaje, ¿no? En cirugía de base de cráneo para estos tumores y la curva de aprendizaje para hacer una radiocirugía de un schwannoma vestibular, creo que es muy diferente. Creo que es más fácil aprender a hacer una radiocirugía. Sin embargo, eso no quiere decir que sea completamente reproducible, ¿no? Eso también es muy claro. Nosotros hicimos el año pasado con Alejandro Rodríguez, uno de nuestros fellows de radiocirugía, su tesis la hizo exactamente de esta inquietud. Y entonces escogimos pacientes con schwannomas vestibulares, con adenomas de hipófisis, con metástasis y con malformaciones arteriovenosas, y los pusimos a delinear lo que vamos a radiar antes del curso y lo comparamos contra los que acababan de egresar del fellow, que ya tenían un año de experiencia, y eso lo contrastamos contra la opinión del experto, o más bien la delineación del experto, que fue una de nuestras adscritas. Y sí encontramos sin duda diferencia más bien en los volúmenes para radiar, ¿no? En radiocirugía, básicamente, lo que simplifica las cosas es que la dosis es muy estándar, ¿no? Realmente, alguien en la actualidad que no le diera 12 o 13 Grays a un schwannoma y que le diera 15 o 16, pues lo único que nos indica es que no está actualizado, ¿no? Es simplemente eso. Pero alguien que está actualizado, pues coincidirá en que la dosis es 12 a 13 Grays o en un protocolo, pues 3 por 6, ¿no? Para 18 Grays. Pero fuera de eso, lo que puede hacer diferente el resultado son dos cosas. Uno, desde el punto de vista médico, la delineación, que también tiene sus detalles, lo que yo les comentaba, por ejemplo, cuando delineamos un schwannoma vestibular, pues lo podemos delinear todo lo que llamamos enfermedad macroscópica, ¿no? Todo lo que vemos que capta contraste, o podemos seguir algunas recomendaciones de algunos artículos de expertos en radiocirugía con mucha experiencia y mucho seguimiento, en donde en algún paciente, por ejemplo, que tenga la audición preservada y que tenga un componente intracanalicular pequeño, pues uno podría dejar de delinear ese componente intracanalicular con la finalidad de que la dosis a la cóclea sea menor, y las posibilidades de un crecimiento de la parte intracanalicular ya vimos que es menor porque se enfrenta a una resistencia mayor que es el hueso, a diferencia de la parte cisternal. Entonces sí puede haber ciertos cambios en lo que pintamos y que a fin de cuentas va a ser nuestro blanco. Puede haber ciertos cambios en el margen, hay quien deja margen, hay quien no deja margen, pero una parte también muy importante que puede diferenciar un tratamiento de otro es la parte de la física médica, ¿no? Como se comentó ya hace un rato, pues hay accidentes, ¿no? Decía el doctor Gómez, ahora hay accidentes en radiocirugía, y ha habido fallecimientos, ¿no? No recuerdo si en schwannomas vestibulares, pero sí en neuralgia del trigémino y otras patologías en donde el cálculo de dosis ha sido equivocado y los pacientes han fallecido. Ahora, en este caso en particular de los schwannomas, realmente la diferencia entre un observador y otro, ¿no? En cuanto a lo que vamos a radiar, es probablemente de las patologías en donde menos diferencia hay, ¿no? En donde hay más diferencia, una malformación arteriovenosa, ¿no? Si yo pinto una malformación, ¿no? Y le pido a un segundo radiocirujano que la pinte, el volumen no va a ser exactamente el mismo, ¿no? Por supuesto que hay diferencias, y esa diferencia se traduce en el resultado, ¿no? Entonces ahí la experiencia es un factor más importante, pero en schwannomas, que la resonancia es muy clara, lo que es tumor, pues realmente no hay tanta diferencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Quisiera oír la opinión del doctor Enrique Osorio, que también es un neurocirujano que tiene una experiencia muy grande en este tipo de patología. Doctor Osorio, adelante. Muchas gracias, doctor Romero. En primer lugar, felicitar al doctor Mauro Suárez por su presentación. Yo pues veo que los 3 estudios que ha presentado el doctor Suárez, pues yo le veo algunos problemas
como decía el doctor Martínez, si no estoy mal, el grado de evidencia y con solo esta presentación de los 3 estudios que muestran que hay una discreta mejor resultado con la audición con la radiocirugía, son pues muy insuficientes porque no nos dan realmente un grado de evidencia sustantivo. En primer lugar, porque estos 2 primeros estudios, por ejemplo, el primero, el metaanálisis, y el segundo, el de cohortes, son estudios donde colocan la radiocirugía contra la microcirugía, pero microcirugía con diferentes abordajes, es decir, donde están mezclando la vía translaberíntica, la vía también subtemporal o la vía retrotemporal. Los resultados en cuanto a la audición, desde luego, son completamente distintos cuando se hace por vía retrosigmoidea o subtemporal que comparados con la vía translaberíntica. Entonces no son cosas que se puedan mezclar. Y por otra parte, el seguimiento, ya como también lo han señalado, es un seguimiento que es corto. Y también vemos, por ejemplo, en el último estudio, una cosa muy interesante es cómo la radiocirugía a los 60 meses prácticamente en relación con la audición tienen los mismos resultados, y debemos recordar que el efecto de la radiocirugía se va produciendo lentamente en el término de 48 meses aproximadamente. Entonces, eso tiene varios inconvenientes. Tampoco se han mencionado los inconvenientes que también tiene la radiocirugía a largo plazo. Se han descrito casos de crecimiento de nuevo de los tumores y de aparición de tumores, otro tipo de tumores como los meningiomas. Esto ha sido bien descrito. Ustedes conocen y han escuchado los trabajos del doctor Al-Mefti al respecto. Entonces, la radiocirugía no cura. La microcirugía, hecha, como lo ha dicho ya el doctor Juan Luis Gómez Amador, por un grupo experto. Tiene que ser gente que realmente experto. Esto no lo puede hacer cualquier neurocirujano, sino tiene que tener una curva de aprendizaje y tiene que ser en un grupo donde se haga con frecuencia este tipo de procedimientos. De lo contrario, en realidad, pues es más fácil decir, no, pues esto es mejor y más fácil que lo irradien, porque la cirugía es más complicada. Pero realmente somos neurocirujanos y realmente es una técnica que se aprende muy bien y se puede realizar muy bien con excelentes resultados. Si ustedes me permiten, yo quisiera si puedo compartirle. Pues agradecer a la Universidad de Antioquia su generosidad de compartir su actividad académica con todos. Hay muy buenos comentarios, la gente muy contenta en todo el país. Los felicito. Un saludo al doctor Juan Luis Gómez Amador y al doctor Sergio Moreno, que tuve la suerte de ser discípulo de él. Les quería compartir más o menos la experiencia de un centro en Bogotá, en donde trabajo, en el Hospital San Ignacio, Universidad Javeriana. Hacemos radiocirugía con LINAC, más o menos hemos tratado unos 108, 109 pacientes con schwannomas. Comparto completamente con el doctor Moreno. En este momento lo que más me preocupa a mí como desde el punto de vista de radiocirugía no es tanto el facial. La pérdida de audición es algo que se le explica a los pacientes, pero lo que realmente no hemos podido mejorar y que el paciente es una constante es el tema del tinnitus y el tema del vértigo. Eso es lo que he visto en mi seguimiento de los pacientes. El tema del control tumoral está bien estandarizado, con la radiocirugía alcanzamos un control tumoral a 5 y a 10 años por encima del 90%. Entonces, la lesión del facial es uno, en esta serie en Bogotá es un caso, 2 casos y han sido afortunadamente transitorios. El segundo punto, durante mi formación estuve con LINAC 1 año y con Gamma Knife 1 año.
yo no encontré una diferencia significativa entre lo que se hacía con Linac y lo que se hacía con Gamma Knife. Con Gamma Knife en Pittsburgh, con el doctor Ludford y con Ciolca, los resultados son más o menos similares. No hay, algo significativo. En Pittsburgh tuve la oportunidad de ver pacientes con seguimientos hasta 20 años y con un adecuado control tumoral. Eso es bien importante. El tercer punto es la cirugía híbrida, que es lo que tenemos que hacer muchos neurocirujanos en Colombia. Yo no la tengo como opción para tumores pequeños, ni de 2 centímetros, no. La tengo como opción para pacientes con tumores grandes, más de 3 centímetros, 4, 5 centímetros. Hago la cirugía con todos los juguetes, con aspirador ultrasónico, monitoreo de pares, contamos con neuronavegador y tengo la precaución de parar en el momento en que puedo lesionar al paciente. Yo hago la descompresión, dejo un tamaño adecuado para radiocirugía y en ese momento cuando el neurofisiólogo me dice, oye, hay riesgo de lesionar el facial, hay riesgo de algún par, suspendo la cirugía y al residuo le hago radiocirugía. Ese concepto de cirugía híbrida me parece muy importante, muy valioso. Lo he aplicado hace mucho tiempo, pero lo hago solamente para tumores grandes. No hago cirugía a un tumor de 2 centímetros. Sacarle 1 centímetro para dejarle otro centímetro de radiocirugía, prefiero de entrada hacerle la radiocirugía. El otro punto es la edad, es bien importante. He visto pacientes de schwannomas de 70 años hacia arriba, el crecimiento es poco, les doy la opción de observar. Y otro tema que dejo ahí en el tintero, que es muy complejo, es schwannomas dentro del contexto de neurofibromatosis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Bueno, no, primero que todo quisiera referirme rápidamente a la clasificación de los neurinomas del acústico. Este fue el consenso que se hizo en Tokio en el año 2000, que prácticamente es muy similar a la clasificación que Laligan Checar ha presentado, que se clasifica en 6 grados en realidad, porque el primero es cuando el tumor es solamente intracanalicular. Es el grado 1, es pequeño cuando tiene hasta 1 centímetro extrameatal. Realmente esta es una clasificación que muestra la extensión extrameatal. El grado 2 cuando lleva hasta 2 centímetros extrameatal, el grado 3 hasta 3 centímetros, el 4 hasta 4 centímetros y más de 4 centímetros extrameatal. Entonces, aquí en estos estudios que nos han mostrado, nos mostraron hasta 3 centímetros por fuera, o sea, son realmente grandes, son grado 3 de esta clasificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los síntomas que presenta el neurinoma de acústico son la pérdida de la audición hasta en un 95% síntoma principal, que en general es progresivo, pero se presenta en forma súbita entre el 3 al 26%. Esto indica también que es muy importante tratar estos pacientes que están asintomáticos, porque el solo observarlos en principio van a tener muchos de ellos pérdida progresiva y hasta el 26% pueden perderla súbitamente si no se hace un tratamiento antes. El tinnitus entre 48 y 74%, trastornos del equilibrio y vértigo cuando hay crecimiento cisternal, síntomas trigeminales, compromiso de pares bajos, cefalea y hidrocefalia en los casos que son de 3 a 5 grados de neurinoma, los neurinomas grandes. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Ya sea quirúrgico o por radiocirugía, mejorar la calidad de vida y la preservación funcional. Preservar el nervio facial es una regla y preservar el nervio auditivo es el objetivo de esta cirugía. Y sabemos que la velocidad de crecimiento es impredecible y que en los tumores quísticos pueden crecer súbitamente. Y durante la observación, aún en tumores que no crecen,
se presenta pérdida de la audición útil entre el 50 al 67% y esta puede ser súbita. De tal manera que estos pacientes hay que tratarlos tan pronto se detecten. ¿Cómo hacer una decisión de cirugía o de seguimiento, de observación? Esto debe ser tomado con la familia. Los tumores pequeños, o sea, grado intracanaliculares, grado 1, pueden ser y que son asintomáticos o que tienen un compromiso leve, se pueden observar en pacientes mayores y hacerle un seguimiento que tengan estos pacientes que tengan varias comorbilidades o pacientes que tienen pérdida completa de la audición en el lado del tumor o en pacientes con una audición solo del lado del tumor. Estos pacientes pueden seguirse en el tiempo, pero los demás es recomendable hacer el tratamiento. Una cosa muy importante para el tratamiento quirúrgico y la mejor vía hasta ahora, es decir, depende también del cirujano, pero en realidad para la conservación de la audición hay dos vías, o la subtemporal o la retrosigmoidea, pero la retrosigmoidea ha demostrado ser mucho más asequible, mucho más, se ha desarrollado, digamos, más y es mucho más fácil y menos complicaciones. Muy importante siempre para los residentes que hay que hacer siempre una escanografía, porque hay que ver la relación que tiene el laberinto y cómo es la pirámide posterior del agujero auditivo para determinar cuánto, porque hay que resecar esta porción. Siempre hay que abrir el canal. Cuando yo me entrené, mis profesores no abrían el canal, pero si no se abre el canal, que es la parte fundamental, no se hace una resección completa. Y si uno no va con el criterio de hacer una resección completa, es mejor no entrar a la cirugía. Esta resección completa se puede hacer en más del 95% de los casos, con un buen monitoreo, con una buena, desde luego, con una técnica quirúrgica depurada, pero la escanografía es fundamental y también podemos ver que a veces hay en la escanografía, aquí como vemos a la derecha arriba, que hay celdillas en la parte superior y tenemos que saber que esas celdillas están ahí porque cuando abramos la pirámide en este punto tenemos que poder sellar completamente esa área para no tener problemas de fístulas y demás posteriormente. También el bulbo yugular. ¿Dónde está el bulbo yugular? Hay bulbos yugulares altos, como lo veremos, y eso, entonces, ¿qué es muy importante? En ese abordaje retromastoideo, aquí abordar del lado izquierdo, siempre es muy importante ver, ustedes ven estas líneas, que son unas líneas que llegan hasta este punto, y este punto se llama, lo escribió Marcos Tatayiba, la línea de Tübingen, se conoce, y ahí es donde se debe empezar a abrir la dura madre alrededor del canal, el conducto que está en este punto. Se abre la dura madre en forma circunferencial hasta el borde, aquí vemos el seno petroso superior, y esto hasta el borde inferior del petroso. Entonces, y luego se hace una resección. Ese es el primer paso. Después, aquí vemos cómo se reseca ese techo del canal, esa parte del canal, y se exponen inicialmente los nervios. Y una vez detectados los nervios, uno va siempre de ahí hacia el tronco cerebral. Y es muy importante, decía, hacer la escanografía para determinar dónde está el bulbo yugular. Tenemos tres tipos. Bulbo yugular puede llegar hasta el borde, un poquito arriba del canal auditivo que está aquí. Puede incluso estar hasta la mitad o incluso pasar hasta este punto. Aquí vemos cómo el bulbo yugular llega. Y entonces es muy importante porque si uno llega y retira esta parte de la pirámide, pues se lleva el bulbo yugular y eso es pues gravísimo y pues puede llevar hasta la muerte. Entonces eso es muy importante. Y en esos casos, pues como se muestra aquí,
se hace una incisión ya diferente, se hace un poco, aquí está el bulbo, entonces esa parte no se toca, se abre la dura madre, se hace la resección y eso se puede preservar hasta determinar muy bien dónde está el séptimo y dónde está el nervio. Entonces, unos detalles técnicos de la microcirugía que son muy importantes. La posición, aquí también el doctor Luis Gómez Amador hablaba de la posición. Yo estuve con Sami en el año 98, estuve asistiendo 70 neurinomas de la acústico que operó. Y siempre lo hacía en posición semisentado, todos los casos. Pero los casos pequeños, grado 1, 2, en silla de parque van muy bien. Pero los grados grandes sí es superior, muy superior la posición semisentado, porque en la posición semisentado uno tiene dos manos libres, no tiene que aspirar. El asistente está irrigando, no tiene que aspirar. Eso puede causar lesiones de los nervios, la aspirada, y tiene dos manos para disecar. El monitoreo es fundamental y es muy importante para preservar la arteria auditiva, que es la causa muchas veces de que se haga un espasmo vascular. Es fundamental mantener una presión arterial media mayor de 90. Y es también importante el uso de tópicos como papaverina o nimodipina, que hacen que ese espasmo se pueda controlar. Sí, esos dos aspectos son fundamentales. Y como mencionaba, primero abrir el conducto auditivo interno, localizar los pares craneales y hacer una disección de la aracnoides y resección intratumoral, ir desde el conducto auditivo hacia el puente. Si nosotros logramos hacer eso, eso es fundamental, eso es muy importante para el resultado. Entonces, en conclusión, yo quisiera decir que la cirugía sigue siendo la cirugía hecha por personas que están haciendo frecuentemente, que tienen un buen entrenamiento en estas técnicas, sigue siendo superior, es curativa en la gran mayoría de los casos y tiene resultados excelentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osorio. Doctor Sergio Moreno, adelante, sé que quería hacer un comentario respecto a una de las intervenciones anteriores. Sí, muchas gracias. En cuanto a lo que comentaba el doctor Osorio sobre el riesgo de tener nuevas neoplasias por radiocirugía, pues eso es algo que se comenta, lo comentan los pacientes, pero hay que ser muy claros en que no es el mismo el riesgo en radioterapia que en radiocirugía, y a veces se confunde esa parte. Cuando hablamos de radioterapia, lo que hacen los radiooncólogos es dar dosis subletales, dan dosis de 1.8 a 2 Gray. Lo que sucede ahí es que hay una ruptura de una de las cadenas del DNA, solamente se rompe una cadena. Cuando se rompe una cadena, lo que sucede es que hay mecanismos de reparación del DNA y ahí es en donde puede sufrir una mutación, ¿no? Y entonces provocar exactamente una mutación que provoque ya sea una malignización de un tumor que era benigno o la formación de un nuevo tumor que puede ser meningioma o puede ser astrocitoma o cualquier otra estirpe diferente a la inicial, pero ese es el mecanismo. Cuando hablamos de radiocirugía damos dosis mucho más altas que esto y lo que sucede ahí es que generalmente se rompe mucho más la doble cadena de DNA y en estos casos no hay mecanismo de reparación. Y ha habido estudios muy grandes, ¿no? Los principales realizados en el Reino Unido, con un seguimiento de pacientes en donde realmente el riesgo de neoplasias radioinducidas con radiocirugía es prácticamente el mismo que la historia natural, ¿no? De la población general, ¿no? Entonces, no es lo mismo radioterapia que radiocirugía. Esto lo comento porque es cierto, a mí me ha tocado estar en foros con el doctor Shekar, ¿no? En donde él presenta la parte de base de cráneo, me toca presentar la parte de radiocirugía y en sus diapositivas pone una cruz, ¿no? Poniendo así como radiocirugía y pone una cruz. Pero realmente creo que uno tiene que estar abierto. Aquí hay diferentes especialidades. La radiocirugía sigue siendo una subespecialidad de la neurocirugía y creo que no debemos de cerrarnos. La evidencia ahí está. Es decir,
decir que la neurocirugía sigue siendo lo mejor para estos pacientes, viendo los resultados de estos metaanálisis, en donde se preserva más la audición con radiocirugía, en donde el riesgo al daño al facial es mucho menor, pues eso tiene que ver también un poco con el ego en general del neurocirujano, ¿no? Hay artículos que hablan exactamente de esto, porque digo, si yo radio a un paciente con un schwannoma de 2 centímetros y está 15, 20 años sin crecimiento y le hago el estudio y tiene un tumor de 20 milímetros todavía, bueno, pero no tiene tinnitus, tiene preservada la audición, no tiene facial, pues creo que ese es un resultado sin duda muy bueno. Ahora, yo tengo una paciente que me vino a ver de Guadalajara porque quería ver la opinión, un schwannoma de 35 milímetros, en donde pues estaba realmente entre radiarse y operarse, ¿no? Y bueno, 35 milímetros ya es un schwannoma grande, sin duda la cirugía era una buena opción, y decidió irse a operar con el doctor Sami, y regresó con una parálisis facial, ¿no? ¿A qué voy? Es decir, por supuesto, estamos hablando de manos expertas y eso es importantísimo, es decir, esos metaanálisis que ponen ahí, es exactamente en centros en donde tienen altos volúmenes de cirugía de schwannomas vestibulares. Si nos vamos a centros en donde operan 3 o 4 al año, esa parálisis facial no es en ese porcentaje, ¿no? Esos porcentajes pueden irse al 30 o al 40% en manos inexpertas. Entonces, eso mismo sucede en radiocirugía. Así como en estos metaanálisis meten diferentes abordajes, también si nosotros vemos a detalle, meten diferentes dosis, diferentes técnicas de radiocirugía, y eso también hace que los metaanálisis pues no sean a lo mejor tan confiables para la toma de decisiones. Ahora, algo simplemente como comentario, recientemente salió un estudio sobre los metaanálisis, ¿no? Para tratar de ver cuál es la calidad, y resulta que pareciera que los que peor hacemos los metaanálisis somos los neurocirujanos, ¿no? Incluso los ortopedistas quedan arriba, ¿no? Haciendo como un análisis crítico de los metaanálisis, pareciera que en neurocirugía es la peor calidad de metaanálisis que se tiene, ¿no? Y eso es algo que nosotros como neurocirujanos sin duda tendremos que ir mejorando con el tiempo, ¿no? Gracias. Doctor Sergio, le comento que me sentí un poquito agredido ese tema de quedar un poquito por debajo de los ortopedistas, y tengo grandes amigos ortopedistas. Voy a tener que revisar ese artículo porque... Te los mando. Gracias, doctor, gracias. Yo le envío mi correo para que me los mande. El doctor Juan Luis Gómez Amador quisiera aportar algo, ya pensando de pronto en el final de este acto académico. El micrófono está cerrado. Doctor Perdón. Juan Luis Gómez, quisiera anotar algo al final de este evento académico. No, pues en primer lugar agradecerles la invitación. Creo que sí es un tema que da para mucho. La evidencia presentada el día de hoy no es lo que quisiéramos, como sucede en otras patologías. Los resultados, afortunadamente, para los pacientes son muy buenos. Y definitivamente no echar en saco roto lo que ya se comentó también por parte del doctor Enrique Osorio, ¿no? Todas las características que se tienen que reunir para poder realizar un procedimiento de este tipo, y ser exigentes con nosotros mismos como cirujanos, ¿no? Tener todas las armas y adquirir la experiencia. Todos los casos quirúrgicos son experiencia. Tengo entendido que hay un grupo grande de residentes, y muchas veces quisiéramos como residentes hacer las grandes cirugías que hacen los maestros, pero hasta el hematoma subdural tiene sus asegúnes. Entonces, empeñense mucho en ser mejores cada día, y no olvidar la literatura, ¿no? Que también nos sirve de guía para tomar decisiones con un juicio un poquito más exacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Juan Luis. El doctor Jonathan de la Cruz quiere hacer un comentario. Buenos días. Bueno, yo creo que ya a estas alturas del partido, ya 8:30, ya es pena de punto de decir algo. Pero con respecto a lo que han dicho de la radiocirugía, a mí también me llama la atención. Yo me formé en neurocirugía funcional, pero al final de la residencia yo tuve la oportunidad de estar en el Instituto de Neurología de Curitiba. Doctor Ricardo Ramina es una persona muy conocida, muy callada, es como un alemán brasilero, una persona muy decente.
Les cuento que yo quedé realmente sorprendido cuando estuve allá porque esos schwannomas gigantes, pero la verdad eran gigantes, con compresión de tallo, él les hacía una resección del tumor completa y siempre dejaba indemnidad del séptimo par. Yo quedaba sorprendido porque el nervio siempre lo preservaba y trataba de preservar también el octavo. Él usaba la paverina, como el doctor Enrique Osorio dijo, porque Ramina era discípulo de Sami, y ese centro de él tenía más o menos un schwannoma o 2 a la semana. Era un volumen, una patología, no sé cómo hizo él, pero estaba muy condensada allí, y la verdad que sorprendía cómo él sacaba un tumor de ese tamaño en hora y media, como yo lo contaba con el reloj. Entonces lo que quiero decir para el final es que nosotros a veces tenemos habilidades quirúrgicas y no somos muy dados a reportar, pero ante la mano de un cirujano con un buen entrenamiento, la radiocirugía queda a un segundo plano. Hacer esa realidad en nuestro medio ya es difícil condensar una patología como esa en un centro como el que él tiene, pero yo sí creo que la neurocirugía debería ser la primera opción. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad.